Buen día, hermanos. Dios les siga bendiciendo. También a los amigos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 1. Libro de los Hechos, capítulo número 1. Verso primero. Hemos regresado desde el capítulo 21 al capítulo número 1 para impartir una breve serie sobre una iglesia preparada para la misión. Una iglesia preparada para la misión. Y Hechos capítulo número 1 es la etapa preparatoria en los orígenes de la iglesia del Señor para capacitar y preparar a los discípulos, a la iglesia naciente, para la misión que Cristo les había dejado. Cuando dice Cristo en el verso número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hay varios acontecimientos que aparecen en el libro, en el capítulo número 1 de Hechos, y varios pensamientos importantes de cómo Dios preparó a la iglesia para la misión que Él le había puesto bajo su responsabilidad. Y Dios usó a la iglesia primitiva para extender la palabra de Dios, para diseminar el evangelio de una manera asombrosa, de tal manera de que en un periodo breve de unos 30 años aproximadamente, la iglesia se propagó, se extendió por una gran cantidad de provincias, de regiones, de ciudades en el Imperio Romano. Dice el verso número 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no admitían ningún tipo de duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muchas gracias, se pueden sentar. Hermanos, ¿a qué se debió el asombroso crecimiento de la iglesia del Señor en esos primeros años de su nacimiento y de su desarrollo? Es una pregunta importante y a la vez inquietante que también nosotros debemos hacer. Porque esa iglesia, que originalmente estuvo compuesta de unos 120 hermanos, esa iglesia llegó a ser miles y miles de personas, de creyentes en aquel mundo de aquel entonces. ¿A qué se debió este asombroso crecimiento numérico y de iglesias locales establecidas en muchas regiones del imperio? Hermanos, para nosotros como iglesia de Dios es importante conocer la respuesta a esta pregunta. Como ellos, somos llamados a cumplir una misión. Y esa misión, como hemos visto, es una misión posible, porque Dios nos la encomendó a nosotros. No se la encomendó a los ángeles, sino a personas
de carne y hueso, comunes y corrientes, no a superhéroes ni a superagentes, sino a seres sencillos como usted y como yo. Ellos, en la iglesia primitiva, cumplieron su misión de una manera tan eficaz que los inconversos tuvieron que reconocer que ese pequeño grupo de creyentes había trastornado al mundo entero. ¿Cuánto necesita la iglesia de hoy que se le diga lo mismo? De ahí que si aprendemos cómo ellos hicieron lo que Dios les mandó, cómo ellos cumplieron la misión, Dios puede hacerlo con nuestras iglesias. Y otra vez yo pregunto, ¿a qué se debió ese crecimiento? ¿Cuál fue la clave de su misión eficaz? Y parte de la respuesta la encontramos en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. En ese periodo preparatorio que los discípulos de Cristo experimentaron antes de lanzarse a la obra a la que su Señor les había llamado. Y tomando en cuenta lo que nos dice el capítulo número 1, podríamos expresar una importantísima verdad. Es la verdad, es el pensamiento que yo quisiera que ustedes les quede grabado en sus mentes y en sus corazones en esta mañana. La preparación espiritual es esencial para la misión eficaz. Ese es el pensamiento principal. La preparación espiritual es vital, fundamental para cumplir la misión a la que hemos sido llamados. En este capítulo número 1 del libro de los Hechos encontramos por lo menos 6 indicadores que nos permiten identificar y que nos permiten medir si nuestra iglesia está o no preparada para la misión que el Señor nos ha encomendado. Y al ir exponiendo cada uno de estos indicadores, nuestro deseo es que nos vayamos autoexaminando, autoevaluando, para ver en qué nivel, en qué grado de temperatura espiritual están cada uno de esos indicadores en nuestra vida como iglesia y también como individuos. Hasta el momento hemos mencionado 2 de estos indicadores. El primero que aprendimos, que aparece en los versículos 1 y 2, es que una iglesia preparada para la obra comprende la naturaleza de su misión. Comprender la naturaleza de la misión de la iglesia es un elemento vital para nosotros estar preparados para la obra. Si nosotros no sabemos cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado, no podremos cumplir eficazmente la misión. Pero gracias a Dios que esa misión nos ha sido dada a conocer en la palabra de Dios. Dios nos ha dado a entender cuál es la naturaleza de la misión de la iglesia. Esta misión es doble y está presentada en los versículos 1 y 2 cuando Lucas nos dice que en su evangelio, al cual él se refiere como el primer tratado, él habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El evangelio según San Lucas se resume en esas 2 expresiones: lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando el verbo que utiliza Lucas, comenzó, cuando ese verbo nos dice así, da a entender de que Cristo continúa haciendo y enseñando a través de su iglesia y del poder del Espíritu Santo la misión para la cual estamos aquí. Ese es el pensamiento. La iglesia es la continuadora de la misión de Cristo. Y Cristo encarna en su iglesia y manifiesta a través de su iglesia la misión que Él comenzó cuando estuvo aquí en la tierra. En otras palabras, la iglesia hace y enseña lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar mientras estuvo aquí en la tierra.
Otro elemento importante que mencionamos en las dos intervenciones anteriores acerca de una iglesia preparada para la misión es que para poder cumplir eficazmente la misión y estar preparados para la misión, la iglesia necesita de una capacitación espiritual. ¿Qué necesita la iglesia? Una capacitación espiritual. No basta con conocer la naturaleza de la iglesia. Se hace necesario agregar otro elemento, otro indicador de la preparación, y es la capacitación espiritual, la preparación espiritual. Eso fue lo que Cristo hizo luego de haber resucitado entre los muertos. Dice Lucas que durante 40 días se hizo visible a los apóstoles que había escogido y les instruyó acerca del reino de Dios, dándole mandamientos por el Espíritu Santo. Contestó sus inquietudes y reorientó su pensamiento hacia la misión que él quería que ellos cumplieran y que nosotros cumpliéramos. La capacitación en la iglesia es fundamental. De tal manera que el apóstol Pablo dice en Efesios, el capítulo número 4, versículo 11, que Cristo mismo, ese Cristo que descendió y que luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ese Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Dice el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar tiene la connotación de preparar, de entrenar, de capacitar. Y es la misma palabra, el mismo verbo que originalmente se utiliza cuando en Lucas, el capítulo número 5, dice que los discípulos remendaban las redes. El mismo verbo, catartizo, utilizado en Lucas para indicar la reparación de las redes utilizadas para pescar, es el mismo verbo utilizado por Pablo cuando dice que esos ministerios y esos ministros de Dios fueron puestos para perfeccionar a los santos. Una red pichada, una red que tenga hoyos, una red que no esté bien reparada, no puede aguantar peces, no puede pescar. De tal manera, asimismo también, una iglesia que tenga fisuras no puede cumplir la misión para la cual el Señor la llamó. Necesita ser reparada, necesita ser capacitada, necesita ser entrenada. Y los maestros de la iglesia y los pastores de la iglesia, proclamando la palabra de Dios, entrenando a los santos, van a dar a la iglesia la capacitación que se requiere para que la iglesia cumpla la misión. Pablo continúa diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no es el ministerio pastoral, ni los maestros de la iglesia, ni los apóstoles, ni los profetas, ni evangelistas, los que directamente hacen el ministerio, sino más bien que ellos están llamados a capacitar a los santos, a los creyentes, para que los creyentes hagan el ministerio, es decir, el servicio que el Señor les ha colocado y les ha impuesto. En otras palabras, no solamente los pastores de la iglesia están llamados a visitar a los hermanos, sino que es el cuerpo de Cristo el que tiene que interesarse en todos los hermanos para que esos hermanos sean consolados, sean edificados y podamos crecer hacia la madurez. No son uno o dos, sino todos. La labor de los pastores y la labor de los maestros es capacitar. Y esa capacitación viene a través de la exposición de la palabra de Dios.
Con esto no estamos diciendo que ellos no tengan el deber de visitar a los hermanos y de pastorear de manera personal. Pero lo que estamos diciendo es que la función fundamental de los pastores y los maestros es entrenar a la iglesia para que la iglesia tenga todos los elementos necesarios y ella haga el ministerio de la iglesia. Y sigue diciendo el texto, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando cada creyente está haciendo lo que le corresponde en la iglesia, entonces la iglesia es edificada, es levantada, es fortalecida, es robustecida. La iglesia crece. Y eso tiene una meta. Verso número 13 del capítulo 4 a los Efesios. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, hermanos, que la madurez es una meta corporativa. Es el cuerpo que debe avanzar hacia la madurez. Y eso tiene un propósito. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Verso 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, doctrinas falsas, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, en vez de eso, dice, siguiendo la verdad en amor, la verdad de la palabra, la verdad del evangelio, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo es la iglesia local, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, todo el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos ser capacitados. Pero en tercer lugar, un tercer indicador de una iglesia preparada para la obra es que la iglesia se fundamenta en la victoria de Cristo. Una iglesia preparada para la obra se fundamenta en la victoria de Cristo. Hay algunas referencias a la obra todo abarcadora de la salvación que es en Cristo Jesús, en el pasaje que hemos leído. Noten el versículo número 2, verso número 2, que Jesús habló de todas las cosas acerca de aquello que hizo y enseñó, y eso tuvo un límite de tiempo, un límite de espacio. Dice, hasta el día en que fue recibido, ¿a dónde? Arriba. Eso nos habla de la exaltación, de la ascensión de Cristo al cielo. Luego en el verso número 3, a quienes también, a los apóstoles que había escogido, después de haber padecido. Eso nos señala el elemento del sufrimiento redentor de Cristo en la cruz del Calvario para satisfacer las demandas de la justicia y la santidad de Dios, que son infinitos, y para reconciliar al pecador con Dios. Así que Él padeció por nosotros en lugar nuestro y a nuestro favor. Pero además, dice el verso 3, otro elemento, después de haber presentado los padecimientos de Cristo, que se presentó vivo, Cristo se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Más adelante, cuando Él es llevado al cielo, versículo número 9, luego de haber dado la gran comisión,
Dice Lucas, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado, elevado, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, si uno reconstruye los elementos de la victoria de Cristo y los coloca de manera ordenada desde el punto de vista temporal del tiempo, uno puede decir primeramente que Él padeció. Segundo, Él resucitó. Él se apareció a los discípulos como prueba evidente de la resurrección. Él fue alzado al cielo, Él fue elevado, Él fue exaltado, Él fue sentado a la diestra de Dios y Él está reinando como Señor y Cristo. Y Él volverá. Hermanos, la iglesia está fundamentada en la victoria de Cristo. Y esa es la base para poder llevar a cabo la misión. ¿Por qué la misión universal de la iglesia no inició antes de Pentecostés? No sé si alguna vez usted se habrá preguntado, ¿por qué el Señor Jesucristo no mandó a sus apóstoles a que comenzaran a llevar la predicación del Evangelio antes de Pentecostés, es decir, antes de que viniera el Espíritu Santo? La respuesta es que dicha misión, al igual que la iglesia misma, se fundamenta en la obra acabada de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y posterior exaltación a la diestra de Dios. Un texto más. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y les dio a los apóstoles la gran comisión, vamos a ir a Mateo capítulo número 28. Mateo capítulo 28, Él dijo estas palabras, verso número 18. San Mateo capítulo 28, versículo número 18. Dice el texto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué fue lo que les dijo? Toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Yo quiero que noten 3 elementos importantes de esta declaración de Cristo. Él lo dice luego de haber muerto y de haber resucitado. Y esa autoridad nos enseña Cristo que es absoluta, porque el texto dice toda potestad. No está diciendo alguna potestad o un 90% de potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo, hermano, tiene toda potestad, toda autoridad, todo poder. En segundo lugar, es una autoridad universal. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Así que no hay un lugar en el universo donde la autoridad de Cristo no esté presente. Y la tierra es parte del universo. Así que la autoridad de Cristo está en todos los recovecos, en todos los lugares del universo, en todos los lugares del mundo que el Señor creó. Esa autoridad se hace manifiesta, le fue dada. El otro elemento está en el verbo, en la voz pasiva. Toda potestad me es dada. Noten bien, me es dada. Lo que da a entender es que alguien la dio a Cristo. ¿Y quién le dio esa autoridad? El Padre.
es una autoridad delegada y es una autoridad conquistada, porque la conquistó al precio de su preciosa sangre. Ahora el verso número 19 dice: por tanto, yendo a ser discípulos de todas las naciones. Me llama la atención la conjunción que enlaza el versículo 18 con el versículo número 19. ¿Cómo dice el Señor? Por tanto. Lo que nos da a entender es que el mandato de ir y de hacer discípulos de todas las naciones y todo lo que sigue se fundamenta en la victoria de Cristo. Como Él tiene potestad absoluta, potestad universal, potestad dada por el Padre, potestad conquistada por su muerte y su resurrección, entonces la iglesia puede cumplir su misión. Y hay que llevar ese pensamiento en nuestras mentes a la hora de llevar a cabo la misión de la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede llevar a cabo la misión? Porque Cristo venció, porque Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo, Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él volverá. Que Dios nos prepare para la misión, confiando en que Él ha vencido. Pero en cuarto lugar, y ese es el cuarto indicativo que vamos a ver en esta mañana y el último en esta serie, en el día de hoy, es que una iglesia preparada por Dios para la misión se une en oración comunitaria. Una iglesia preparada para la misión se une en oración comunitaria. Versículo, capítulo número 1 de Hechos, verso 12 al 14. Hechos, capítulo número 1, versículos 12 al 14. Entonces volvieron los discípulos que habían visto al Señor subir al cielo. Volvieron a Jerusalén porque Cristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, más bien esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, un día de reposo era la distancia máxima que un judío debía caminar en el sábado, aproximadamente 1 kilómetro. Usted no podía caminar más de 1 kilómetro porque estaba violando una tradición judía. Verso 13. Y entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes? Pedro y Jacobo, ¿quiénes más? Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. No Judas Iscariote. Y noten bien el verso 14. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Una iglesia preparada para la misión se une en la oración comunitaria. En el libro de los Hechos aparecen 31 menciones a la oración. Son 28 capítulos y Hechos, el libro de los Hechos, menciona 31 veces la oración, ya sea la oración pública como también la oración privada. De los 28 capítulos del libro de los Hechos, 20 capítulos se refieren a la oración. Lo cual nos da a entender, viendo esas estadísticas, cuán importante era ese elemento
de la oración para el que escribió el libro de Hechos y también para Dios. Alguien ha dicho que la historia espiritual de una misión o iglesia está escrita en su vida de oración. La historia espiritual de una misión o de una iglesia local está escrita en su vida de oración. Mi hermano, ¿tú quieres ser también de uno de esos que escriben las páginas de la historia de tu iglesia local con la tinta de la oración? ¿Tú quieres ser parte de la historia de la iglesia local, de nuestra iglesia local, escribiendo esa historia con la tinta de la oración? El versículo 14 enfatiza dos elementos que no deben faltar en la oración comunitaria. Es decir, cuando hablamos de comunitaria, nos referimos a la oración como iglesia, al culto de oración, ya sea que se haga en el templo o se haga por las casas. Dos elementos que no deben faltar. En primer lugar, esa oración comunitaria debe ser perseverante, debe ser persistente. Noten bien, 14, verso 14. Todos estos perseveraban, se mantenían en. Miren lo que dice luego de haber sido inaugurada la iglesia formalmente, después del sermón de Pedro, capítulo 2, verso número 42. Dice el texto, y perseveraban, es decir, continuaban, se mantenían en cuatro cosas. Primero, en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, en la comunión unos con otros, en el compañerismo cristiano. Tercero, en el partimiento del pan, la cena del Señor. Y cuarto, en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En las oraciones. La iglesia debe perseverar, mantenerse en una actitud constante de oración. Otro elemento que destaca el pasaje en el verso número 14 del capítulo número 1 es que esta oración comunitaria debe ser unánime, debe ser en unanimidad. Una vez más señalo dos palabras que aparecen en el versículo número 14 del capítulo número 1 acerca de la oración comunitaria. Primero dice, todos estos, los que han sido mencionados anteriormente. Los apóstoles, es decir, los líderes dieron el ejemplo en la vida comunitaria, en la vida de oración. Pero también se mencionan a las mujeres, que en los cultos son las hermanas las que están más unánimes que nosotros los varones en la oración. Y debemos de imitarlas a ellas y dar gracias a Dios por todas esas mujeres que no cesan de orar. La oración debe ser unánime. Y dice el texto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. Esta palabra literalmente significa con una misma mente o pasión. Así que perseverar unánimes en oración significa mantenerse con una misma mente o pasión en relación a elevar las peticiones que como iglesia necesitamos de llevar al trono de Dios para que el Señor obre conforme a su voluntad. Este mensaje me tocó predicarlo a unas 13 iglesias aproximadamente de la región de Sosúa meses atrás. Y yo le preguntaba a ese grupo de hermanos, ¿cuántas de las iglesias aquí representadas
en sus cultos de oración tienen una asistencia masiva de los hermanos. ¿Sabe cuánta gente levantó la mano? Ni una sola. No, aleluya, no. Ni una sola de las manos de los hermanos de las iglesias allí representadas levantaron la mano para decir: en mi iglesia los hermanos asisten en masa, en gran número, al culto de oración. ¿Qué nos está dando a entender esto, amados hermanos? Que hay una falta de valorización de un gran número de creyentes de las iglesias hacia el culto de oración. ¿Usted cree que esto puede ser apropiado para una iglesia? La verdad es que hay momentos, hay circunstancias en las cuales uno no puede venir. Y eso es, hay que reconocerlo. Enfermedad, cúmulo de trabajos, etcétera. Pero una y otra vez en mi vida cristiana, en el paso de los años, una y otra vez, no venir al culto de oración, ya ahí nos indica que el termómetro espiritual de nuestros corazones está frío, tiene una temperatura baja. Así que mi exhortación en esta mañana es animarnos a que vengamos a los cultos de oración, porque la iglesia tiene poder cuando estamos conectados con aquel que tiene poder. Y no solamente debe ser en nuestras casas, sino también debe ser como iglesia. Ese es el ejemplo que tenemos aquí de parte de la iglesia primitiva. Me lo estoy predicando a mí mismo, que se sepa. 3 aplicaciones. En primer lugar, orar sin tregua. ¿Saben lo que es tregua? Una tregua. Dame una tregua. Me está diciendo, por favor, dame una oportunidad, párate ahí. No sigas, dame un chance. Pero orar sin tregua hasta que se produce la respuesta. Y no es que Dios se resista a darnos lo que pedimos, sino que muchas veces podemos no estar preparados para recibir su don. La oración nos prepara porque en comunión con Dios nuestros corazones se ponen en sintonía con su voluntad. La Biblia, que a mí me fascina, en Isaías 62. Vamos a ir a Isaías 62. Isaías 62. Isaías 62. El profeta está preocupado por la situación del pueblo de Dios en aquel tiempo. Estaba el pueblo de Dios en decadencia. Y dice él, por amor de Sión, es decir, Sión es un término poético para referirse al pueblo de Dios, a Israel. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Es decir, no le daré tregua. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, es decir, su victoria se encienda como una antorcha. Es decir, yo no voy a descansar hasta que Dios cumpla el propósito de colocar al pueblo de Dios como una antorcha y su salvación, su victoria resplandezca como una antorcha. Así que el creyente debe imitar al profeta y decir, por amor a la iglesia, no descansaré. Por amor al pueblo de Dios, no daré tregua. No callaré hasta que su victoria resplandezca como una antorcha. Esto tiene un propósito, una meta. Verso 2.
Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y te será puesto al pueblo de Dios un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema, corona de reino, en la mano del Dios tuyo. Nunca más te dirán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibah, que significa mi deleite, y tu tierra será llamada Beula, que significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. La idea es, no voy a descansar ni voy a callar hasta que el mundo reconozca que tú eres el pueblo llamado por Dios y tu justicia resplandezca como una antorcha. Verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, es decir, los hijos del pueblo, los hijos de Jerusalén. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y mire lo que dice Dios. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, vigilantes, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo el texto. Los que os acordáis de Jehová, ¿qué no deben hacer? No reposar. ¿Pero en qué sentido es el no reposar? Verso número 7. Ni le deis tregua. ¿A quién no se le va a dar tregua? ¿Saben a quién? A Dios. Y uno dice, pero ven acá, qué irrespetuoso es el profeta. ¿Y cómo uno no le va a dar tregua a Dios? Eso es para un ser humano, pero no darle tregua a Dios. La idea es la de la insistencia, la de la persistencia en la oración, en clamar a Dios. No le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mi hermano, tú y yo reverentemente no debemos darle tregua a Dios hasta que Dios cumpla su propósito para con su pueblo. Debemos de ser persistentes en la oración. ¿Tenemos una debilidad espiritual? ¿Tenemos algo que no es agradable delante de la presencia de Dios? No le demos tregua a Dios hasta que Dios nos ayude a vencer ese mal hábito, esa debilidad que está en nuestros corazones. ¿No está la iglesia cumpliendo el propósito de Dios de manera total? No le demos tregua a Dios hasta que Dios haga que resplandezca la justicia de su pueblo. Hay debilidad en algunos ministerios de la iglesia, hay faltas en la iglesia. No comencemos a criticar, más bien llevemos al trono de Dios toda la debilidad de la iglesia para que el Señor, como dice el texto, la ponga por alabanza en la tierra. La segunda aplicación es que la oración es un modo de participar activamente en la lucha espiritual contra Satanás y sus fuerzas. El clásico pasaje de Efesios capítulo número 6, verso 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que, habiendo resistido en el día malo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, orando en todo tiempo, con toda súplica y con toda insistencia en el Espíritu, y velando en ello con toda deprecación y súplica por todos los santos. La oración corona la armadura del creyente y le da vitalidad para poder resistir en el día malo. Todos hemos tenido nuestro día malo. ¿Usted no ha tenido su día malo? Usted ora en la mañana, Señor, guíame y protégeme y guárdame, etcétera, etcétera. Y a veces pasa lo contrario. Y usted emocionalmente, espiritualmente, está en una actitud no la más apropiada ni la más correcta como hijo de Dios. Ese es el día malo. Cuando usted sale con el pie izquierdo, como dice, y llega la tentación, el día malo, para poder resistir en el día malo. Por último, la oración es vital para que el Señor abra oportunidades para predicar la palabra. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, el capítulo 4. Versículos 2 hasta el 4. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Una vez más aparece el verbo, perseverad en la oración. Y eso no se lo está diciendo solamente como creyentes, como unidades individuales, sino como iglesia local. Velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Así que cuando tú oras y cuando oramos como iglesia, estamos, ¿qué? Velando. Y debemos de hacerlo con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste el misterio de Cristo, el Evangelio, como debo hablar. Así que una iglesia preparada para la misión conoce la naturaleza de su misión. Segundo, necesita de una capacitación espiritual. Tercero, se fundamenta en la victoria de Cristo. Cuarto, se une en la oración comunitaria. Hermanos, tenemos que recuperar el anhelo y la devoción por asistir a los cultos de oración. Yo sé que hay muchos que estudian, otros que trabajan, llegan tarde, etcétera, etcétera. Pero todos los que puedan o podamos, que tengamos el chance y no tengamos ningún tipo de compromiso más allá de lo debido, debemos venir a orar y aprender de su palabra, para que Dios nos siga preparando para la misión. Porque no podemos estar preparados si no estamos orando fervorosamente para que el Señor cumpla su propósito en nosotros y en su iglesia. Así que el Señor les bendiga. En una próxima oportunidad que me toque hablar acerca de una iglesia preparada para la misión, trataremos el quinto y quizás el sexto indicador de una iglesia preparada para la misión. Que así sea. Pónganse de pie y vamos a tener un momento de oración. Te damos las gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra expuesta en esta mañana. Tu palabra es, Señor, la que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia entre todos los santificados. Señor, gracias porque Cristo venció.
En esta mañana estamos celebrando la victoria de Cristo, la victoria de cada uno de nosotros y la victoria de tu pueblo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, también te imploramos tu misericordia para que nos ayudes a valorar más la oración como iglesia, para perseverar unánimes en ella y para que este martes que corresponde el culto de oración podamos venir una muy buena cantidad de creyentes para no solamente estar en comunión con los hermanos, sino estar en comunión contigo y presentarte las muchas necesidades que tenemos como iglesia y como parte del reino de Dios. Gracias en el nombre de Jesús.